Hola a todos, que el Señor les continúe bendiciendo una vez más. Hombre, la verdad, estoy bastante indignado, estoy bastante molesto por, por algo que sucedió, que estoy plenamente convencido no debe de suceder. Mm, Y quiero comentar lo siguiente con respecto a esta situación. A mí me da mucha tristeza, y lo digo con mucho respeto, me da mucha tristeza que hombres en Colombia como el señor John Milton Rodríguez, eh, que uno ya no sabe qué es, si es pastor, si es político, si es candidato a la presidencia, si es senador, ya uno no sabe realmente qué esperar de este hombre, pero sí me da mucha tristeza y mucho dolor, y tengo que decirlo abiertamente. He aprendido a ser claro en mis cosas, he aprendido a ser claro en lo que digo, y estoy bastante indignado porque no hallo la respuesta de los hombres de Dios, de pastores, de hombres de Dios, de ministros realmente de Dios, que salgan a exhortar a este hombre a decirle las cosas de frente, claramente y cara a cara. Pues bueno, yo me voy a permitir en esta ocasión hacerlo. Y sucede algo que la verdad es que, hombre, no lo puedo superar. No puedo superar lo que este hombre fue capaz de hacer. Quizás sé que muchos seguidores de John Milton Rodríguez, sé que muchas personas que quizás se congregan en Misión Paz a las Naciones pueden estar escuchando este video. Mi intención no es ofender a nadie, mi intención no es ofenderles a ustedes. Mi problema, no, yo con John Milton Rodríguez y con muchos pastores aquí en Cali, mi problema con ellos no es personal, lo tengo que anticipar, sino que el problema que yo tengo con ellos es con respecto a lo que enseñan, es que su teología es una teología que está mezclada con mentira, es una teología, es una mezcla entre verdades y mentiras. Entonces, estoy en contra de eso, y estoy en contra de eso porque me considero un hijo de Dios. Los que me conocen saben lo que enseño. Las personas que han estado al lado mío por años saben y han aprendido a conocerme, saben qué pienso, saben qué predico, saben qué enseño, saben cómo pienso con respecto a lo que voy a hablar hoy. Entonces, me lleno de indignación cuando yo no encuentro pastores salir al ruedo, como se dice, y hablarle a este señor de manera clara, de manera de frente, y decirle simplemente que, hombre, que por favor no estorbe más, no sirva de piedra de tropiezo para muchas personas que pueden tener el deseo, y que puede ser que el Espíritu Santo esté tocando sus vidas y sus corazones para que ellos lleguen al conocimiento del Evangelio y accedan al Evangelio de Cristo, a la salvación a través de un verdadero arrepentimiento. Yo le diría, señor John Milton Rodríguez, no sea usted más de piedra de tropiezo. Usted ha sido una persona que ha servido de piedra de tropiezo, y déjeme decirle por qué. Hace 30, 40 años, John Milton, y usted tiene que saber de lo que le estoy hablando, hace 30, 40 años la predicación del Evangelio aquí en la ciudad de Cali era otra cosa. Hace 30, 40 años era más fácil llegarle a las personas con la predicación del Evangelio. Pero ahora en estos tiempos, cuando uno va y toca una puerta en un barrio, toca la puerta, cuando uno le comparte el Evangelio a un vecino, cuando uno le comparte el Evangelio a un compañero de trabajo, cuando uno le comparte el Evangelio a un familiar, y lo digo porque a mí me ha pasado. Repito y dejo claro, mi intención no es faltarle al respeto al señor John Milton Rodríguez, mi intención no es faltarle al respeto a sus discípulos, a sus seguidores. Mi intención es simplemente, como iglesia de Cristo que me considero, mi intención es simplemente como ministro de Dios que me considero, es hacer un llamado de atención, es exhortar la vida de este hombre, porque no es justo que usted le siga haciendo daño al evangelio mismo, y voy a explicarle por qué.
Le decía que hace 30, 40 años la predicación del evangelio era totalmente diferente a hoy. Cuando yo como pastor, como ministro o como simple oveja de Cristo, discípulo de Cristo, voy y toco una puerta o le comparto a alguien, como le decía, sea familiar, y lo digo por experiencia propia, porque todos los días lo vivo, lo he vivido. Cuando uno habla del Señor y uno desea compartir el evangelio con alguien que no lo conoce, lo primero que le dicen a uno hoy, en este tiempo, y se lo digo porque mi mamá fue parte de un ministerio evangelístico de la Cruzada Cristiana aquí en la ciudad de Cali, y hace 30, 40 años ella me llevaba y yo soy testigo que las personas recibían. De hecho, cuando se hacían campañas y mi padre estaba levantando, porque mi padre hizo parte del grupo de la Cruzada Cristiana que ayudaba a levantar las tarimas para hacer las campañas evangelísticas que en ese entonces la Iglesia Cruzada Cristiana hacía aquí en Cali. La gente preguntaba, y lo digo porque yo estaba ahí, yo era un muchacho, yo era un chico y yo estaba allí. Y la gente simplemente decía y preguntaba, ahí van a hacer una campaña, ¿qué van a hacer ahí? Así es una campaña evangélica. Van a hablar de Dios, van a hablar de la palabra, sí, la gente llegaba sola, y lo digo por experiencia propia. Le digo. Hoy, en nuestro contexto, en nuestra era, esta generación no quiere escuchar de Dios. Esta generación no es la misma generación de hace 30, 40 años. Hoy en día la gente no quiere escuchar de Dios. Hoy en día la gente le compartí la palabra y lo primero que te dicen es, no quiero escuchar hablar del evangelio, eso es mentira, no quiero llevar mis diezmos para que el pastor se enriquezca, es que he visto a los pastores andando en camionetas lujosas, su estilo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y frente a eso tenemos que asumir que es una verdad, porque es una verdad que duele, es una verdad que nos afecta. Y usted, señor John Milton Rodríguez, hace parte de ese grupo de pastores y ministros de esta ciudad de Cali, que lo único que han hecho es un estorbo para la predicación del evangelio. ¿A causa de qué? Quizás ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Usted se preguntará por qué, John Milton. Yo se lo digo de corazón. El estilo de vida, y no voy a entrar en situaciones personales que conozco de usted, porque sé que este no es el momento ni el punto, pero simplemente le hablo de su estilo de vida, el estilo de vida que usted sabe que usted lleva, John Milton. Usted ha sido un hombre que ha hecho alarde de su dinero en su estilo de vida. ¿A qué me refiero? Las operaciones plásticas que su esposa tiene, eso hace alarde del estilo de vida de lujo que usted lleva. Los vehículos en los cuales usted se ha movilizado, eso hace alarde del estilo de vida que usted lleva. Los señores guardaespaldas con los cuales usted ha caminado siempre, eso hace alarde del estilo de vida que usted lleva. Ese estilo de vida que usted lleva, señor John Milton, y muchos pastores de las mega iglesias en esta ciudad de Cali, lo único que han hecho es servir de piedra de tropiezo para que muchas personas hoy en día lleguen al conocimiento de Cristo. Los lujos que personas como usted hoy se dan, su estilo de vida, es un pésimo testimonio para las personas que hoy no conocen de Dios. Porque hay personas que no quieren llegar al conocimiento del evangelio por el testimonio que pastores de esta ciudad de Cali, incluido usted, han entregado. Usted es culpable de eso, John Milton. Y eso son cosas que en algún momento usted le va a tener que rendir cuentas a Dios por lo que usted está haciendo. Y no solamente usted, cada persona, cada ministro que hoy puede estar escuchando este mensaje, que sabe que tomó la fe como un medio para enriquecerse, sabe que tarde o temprano va a morir por A, por B o por C y tendrán que rendirle cuentas a Dios por lo que están haciendo hoy, porque están traficando con la palabra de Dios hoy. Porque usted, señor John Milton Rodríguez, le decía, mi problema con usted no es personal, mi problema con usted es teológico. La teología suya es una teología mezclada entre verdad y mentira, y le voy a poner un ejemplo, y las personas que asisten a su mega congregación saben perfectamente de lo que le estoy hablando, porque también muchas personas han salido de ese lugar, por esa simple razón, John Milton. Los pactos que usted
habla, de los cuales usted predica y de los cuales usted enseña, usted sabe perfectamente que no son bíblicos y no son aplicables al contexto de la iglesia, pero usted lo sigue haciendo como si nada. Las siembras y cantidades de requerimientos financieros que ustedes les hacen en su congregación a las personas, líderes y ministros que se congregan allí, hombre, todo eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Yo sé que usted acoge en su ministerio para usted hoy en día grandes apóstatas reconocidos como Guillermo Maldonado y Cas Luna, que son apóstatas por la teología, por lo que enseñan, son apóstatas, y para usted esos hombres no son apóstatas. Para usted esos hombres son amigos suyos, John Milton. Usted tiene que entender el error en el que usted está. Yo no conozco su corazón. Yo no puedo juzgar su corazón. No puedo juzgar su corazón, porque su corazón lo tiene que juzgar Dios, porque Él es el que sabe qué hay en su corazón. Pero déjeme decirle, yo tengo que juzgar lo que usted hace. Yo su corazón no lo juzgo, pero sí juzgo lo que usted enseña. Y lo que usted enseña no es bíblico. Sí tengo que juzgar su testimonio de vida, porque la manera suya de vivir no debe de ser la manera, no es la manera de vida de un verdadero hijo de Dios, de un ministro de Dios. Con todo esto, no cansado de hacer todo lo que ha hecho, no cansado del estilo de vida que usted lleva, que es bastante lujoso, no cansado de todo esto, usted comete, perdóneme en todo la palabra que va a decir, pero usted comete la calaverada de hacer lo que hizo, pedirle en un Twitter al presidente Duque, al gobierno de este país, pedirle plata para que usted pueda sostener, o los amigos suyos, ministerios amigos suyos, puedan sostener las iglesias. Esto es algo muy triste y me molesta mucho que nadie sea capaz, que ningún ministro de Dios sea capaz de enfrentar esto y salir a la luz pública a hacer respetar las cosas de Dios. Quiero compartir con ustedes lo siguiente. En la revista, ¿esto qué revista es? La revista Semana, aparece esta joya. Senador pide apoyo económico al gobierno para las iglesias en Colombia. Wow, esto no tiene ninguna presentación. La iglesia de Dios pidiéndole ayuda al diablo. Esa es la pregunta, porque eso es lo que este hombre está haciendo. El congresista John Milton Rodríguez del partido Colombia Justa y Libre se dirigió al presidente pidiendo apoyo para las organizaciones religiosas. La propuesta recibió críticas teniendo en cuenta que no pagan impuestos. Hombre, John Milton, por favor. ¿Hasta cuándo lo que tú haces? ¿Hasta cuándo el deseo y el hambre de poder? Ese deseo desenfrenado de poder, y tú sabes de lo que te estoy hablando. ¿Hasta dónde te va a llevar esto? El senador John Milton Rodríguez, dice aquí, del partido Colombia Justa y Libre, generó un debate este lunes después de publicar 2 trinos en los que pide que el gobierno ayude a las iglesias que según él se han visto afectadas económicamente por la crisis del coronavirus. Dice aquí, el senador se dirigió directamente al presidente Iván Duque para manifestar que tras la suspensión de actividades en las que participan muchas personas, las iglesias han tenido una mella en sus ingresos económicos. Señor presidente Iván Duque, escribió John Milton, debido a la pandemia, muchas iglesias, comunidades y organizaciones del sector social y religioso debieron suspender actividades con una gran afectación en materia financiera y social. Por eso le pedimos al gobierno que lo tenga en cuenta, escribió el senador en su cuenta de Twitter. El pedido del congresista es que incluyan estos establecimientos en los planes de apoyo del gobierno para que puedan cumplir con sus obligaciones. Repito, esto es el pueblo de Dios, entre comillas, pidiéndole plata al diablo. Eso es literal, tal cual, así suena un poco raro. Escuchen esto. Sin embargo, la propuesta del senador recibió críticas teniendo en cuenta que las iglesias no pagan impuestos en Colombia.
El fundador de Misión Paz y de la institución universitaria CUDES defendió su propuesta en una entrevista en W Radio en la que manifestó que este tipo de iglesias viven del día a día. O sea, John Milton Rodríguez diciendo que él vive del día a día. Qué pecado, qué pecado. Esto no se lo cree nadie. Es muy difícil la circunstancia, dice él. Hay cantidad de trabajadores que están pasando un momento muy complicado. Más del 90% de las entidades religiosas viven al día, literalmente al día. Y con circunstancias así sus empleados han quedado desatendidos, dijo el senador al medio radial. Ahora, ¿dónde está esto? Vamos a mirarlo. Esto es bueno, no conozco quién es este muchacho, pero pues asumo que es un periodista o lo que está haciendo es un trabajo periodístico y escuchen esto. Senador cristiano del Partido Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, le envió un mensaje al presidente de la República, Iván Duque, a través de su cuenta personal de Twitter, en donde le solicita al primer mandatario que tiene que salvar a las iglesias cristianas, salvar a los pastores porque también se están viendo afectados en medio de esta situación, y dijo lo siguiente: señor presidente Iván Duque, debido a este tema, muchas iglesias, comunidades y organizaciones del sector social... Escuchen aquí, vamos a analizar este audio. Y lo voy a analizar de manera, permítanme hacerlo de manera muy, muy puntual. Primero que todo, cuando Dios llama a un hombre al ministerio, en este caso al ministerio pastoral, y este video voy a usarlo también para dejar en claro muchas cosas, porque sé que muchas personas que no son cristianas evangélicas pueden estar viendo este video y pueden llegar a la misma crítica, que es una crítica basada más en el desconocimiento de la palabra de Dios, que una crítica basada en fundamentos realmente de conocimiento, o en este caso fundamentos bíblicos. Escuchen bien lo que les voy a decir. Primero que todo, cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar el evangelio, que los mandó de 2 en 2, Jesús le dijo a ellos, vamos a ese texto, Mateo capítulo 10, en el evangelio según San Mateo capítulo 10, versículo 10, dice el texto lo siguiente. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, no le tienen que pedir nada a nadie, fue lo que Jesús le dijo a ellos aquí. Verso 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿Qué fue lo que, en otras palabras, para explicar de manera sencilla, Jesús dijo: no lleven tanta cosa? Jesús dijo: lleven lo necesario. Luego dice aquí: porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo aquí? En otras palabras, vayan, hagan lo que yo les mandé a hacer. Vayan, hagan lo que yo les mandé a hacer. Escuchen esto. Jesús dijo ahí, simplemente le dijo a sus discípulos: vayan, hagan lo que yo les mandé a hacer. ¿Qué de ustedes me encargo yo? Jesús nunca mandó a sus discípulos a pedirle al emperador de Roma. Jesús nunca mandó a sus discípulos a pedir absolutamente nada a nadie. Él dijo: el obrero es digno de su salario. De modo que un pastor serio, de modo que un ministro serio, que sabe y que entiende que quien lo llamó fue Dios, no que él se puso o que otros lo pusieron. Un hombre serio, un hombre responsable que sabe que fue llamado al ministerio por Dios. Ese hombre no tiene por qué estar pensando en ir a pedirle al presidente Duque que le regale para la comida o que le ayude con dinero para poder cumplir, que por favor, ayúdenme, señor Iván Duque, ayúdenos por favor. Repito, esto es literal, esto es el pueblo de Dios, esto es los hijos de Dios yendo a pedirle al diablo, que esto es una cosa completamente incoherente, aberrante. Cuando Dios llama a un hombre
al ministerio, quien se encarga de ese hombre, si fue Dios quien lo llamó, es Dios. Y Dios no solamente se encarga del hombre que llamó, sino que Él también provee para su propia obra. Puede ser, y claro está, que Dios toca corazones, y lo ha hecho. Yo soy un testimonio de eso, y sé de lo que les estoy hablando. Dios toca corazones de hombres que no conocen su palabra, porque eso también es bíblico. Dios puede tocar el corazón de alguien que no conoce su palabra, que ni siquiera le conoce a Él, para que esa persona aporte a su obra. Pero nunca jamás Dios mandará a un ministro suyo, y Dios jamás verá con buenos ojos que un ministro suyo se rebaje a ir a buscar al sistema corrupto, ir a pedirle a un sistema que es corrupto, que es manejado por Satanás, que por favor nos ayude para poder cumplir con la obra de Dios. Eso no lo hace un hombre de Dios. No lo hace un hombre de Dios lleno de convicciones. Eso es antibíblico. Eso no tiene nada que ver con Dios. Dios a quien llama sostiene. Y lo digo por experiencia propia. Dios a quien llama sostiene. Y cuando Dios quiere hacer su obra, la hace, y Él se encarga de proveer para el cumplimiento de su obra. Si lo que el hombre de Dios está haciendo es de Dios, es la voluntad de Dios, entonces es Dios quien se encarga de proveer para esa obra. Pero que un ministro de Dios esté pidiendo hoy ayuda al gobierno para las iglesias, hombre, eso es algo que yo todavía no logro superar eso. No lo supero, porque lo que este hombre está haciendo es dar de qué hablar. Este hombre, sus acciones están dando de qué hablar. Este hombre no hace sino servir de piedra de tropiezo con todo lo que ha hecho, todas sus acciones. El hecho de lanzarse a la política, eso también ha hablado mal de él. Mucha gente ha hablado, mucha gente con dos dedos de frente ya está viendo y está entendiendo que el deseo de este hombre es el poder. Ya está a punto de lanzarse como candidato a la presidencia de la República. Es el deseo del poder. Ahora ya dijo que él no es pastor, que Dios le dijo que él era el próximo presidente de la República. Hombre, esto es algo que yo no lo logro, o sea, esto no, mi espíritu no lo asimila, y me lleno de celo, y no importa lo que muchos de ustedes pueden pensar de mí, pueden pensar lo que quieran, pero la verdad, John Milton, tenés que arrepentirte de lo que estás haciendo. Tenés que arrepentirte de lo que estás haciendo. Ahora tus acciones, John Milton Rodríguez, tus acciones van a dar a que la gente hable más mal de todos los pastores, porque no están hablando mal de ti. Están hablando de todos los pastores en Colombia y están hablando mal. Están hablando mal de esos hombres que realmente están en el ministerio por vocación, por amor, por un llamado genuino. Están hablando, John Milton Rodríguez, de los hombres de Dios que hoy están predicando la verdad y que la están predicando sin deseo del dinero, que la están predicando sin amor al dinero, que la están predicando sin ánimo de lucrarse. Estás haciendo, John Milton Rodríguez, que hablen mal de esos hombres. Y eso un día Dios te lo va a cobrar a ti. Te lo aseguro. Dios un día te va a cobrar a ti todo lo que tus acciones están haciendo en contra de sus ministros, en contra de su iglesia misma. Qué triste uno mirar cómo hablan esto. Y religioso debieron suspender actividades con una gran afectación en materia financiera y social. Por eso le pedimos al gobierno que lo tenga en cuenta, que se les incluya en los planes de respaldo en medio de la crisis con créditos a las organizaciones sociales y religiosas que necesitan realizar el pago de nómina, servicios, impuestos y otros rubros del cual dependen muchas familias. De esa manera, pues, este senador cristiano del Partido Colombia Justa Libres le envía ese mensaje al presidente de la República pidiéndole que ayude a las iglesias cristianas a salvarse en medio de esta crisis. Obviamente se ha generado todo un debate y una polémica en redes sociales. En alguna ocasión
estaba Jesús con sus discípulos y Jesús les estaba enseñando a sus discípulos acerca de que en los postreros tiempos iban a venir falsos ministros, falsos pastores, falsos cristos. Y saben, los discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿cómo hemos de conocer a aquellos hombres? Perdónenme, pero estoy bastante molesto. Y Jesús le responde a sus discípulos y les dice: por sus frutos los conoceréis. Sabe, reconocer a un falso ministro es muy fácil. Reconocer un falso profeta es muy fácil. Mire simplemente su estilo de vida. Simplemente escuche hacia dónde apunta su visión y hacia dónde está llevando a la gente. Muchas personas ignorantemente creen que los frutos de Dios es tener una mega iglesia con muchas personas y que mucha gente lo siga. Muchos creen que esos son los frutos de los cuales Jesús hablaba. Y Jesús no hablaba de ese tipo de frutos. Jesús no hablaba de las cantidades de personas que pudieran seguir a un ministro. Jesús estaba hablando de los frutos del Espíritu, de la paciencia, del amor, de la benignidad, de la mansedumbre, de la templanza. Y saben, es fácil reconocer que en este tipo de hombres no hay eso. Como este hombre, sabe, me duele escuchar lo que este muchacho está diciendo, lo que este periodista está diciendo. Y sabe, no lo culpo porque ese muchacho tiene toda la razón en lo que está diciendo. Me duele escuchar de un impío, porque sé que el muchacho que está hablando ahí no es un hijo de Dios, lo digo claro. Por su manera de hablar no es un discípulo de Cristo, claramente no lo es. Y me duele escuchar que un tipo de persona de estas diga que el llamado que este señor John Milton Rodríguez hizo al presidente es salvar las iglesias. Dios. O sea que si el presidente no aporta la economía, que no la va a aportar, no lo va a hacer. O lo hará con la iglesia de él, porque él ya está metido en la rosca de la política corrupta de este país. Lo hará con él quizás. Pero si no lo hace entonces con todas las iglesias, ¿qué pasarán con las iglesias? O sea, no se salvarán. O sea que la obra de Dios hoy depende de Duque, del gobierno de Iván Duque Márquez. Es la pregunta que yo me hago. Sigamos viendo esto. Y medios en donde la gente salió a criticar a este senador por estar solicitando semejante cosa al presidente Duque, y ahorita vamos a ver por qué, pero escuchemos un momento al senador en la W Radio. Este caso, sectores educativos, privado y el sector religioso, son sectores que tienen nóminas, que tienen arrendamientos para fiscales, servicios públicos y seguridad social, en nóminas de empleados en todo el país, que también deben ser atendidos a través de los préstamos que está ofreciendo el gobierno nacional para las empresas como entidades como la ANDI y otras entidades que siempre están obviamente a la vanguardia buscando este acompañamiento del Estado. Necesitamos que también esas entidades que hacen parte de la sociedad colombiana sean debidamente apoyadas y atendidas, porque inclusive son las más claves en la restauración del tejido social en Colombia, sobre todo en estas crisis humanitarias. Pero llama la atención lo de las iglesias, porque las iglesias cristianas hoy ve que viven de los diezmos, entendemos que les va muy bien con los diezmos, incluso hemos visto algunos pastores pidiendo diezmos vía internet y todo lo demás. ¿Por qué se tendría que tener esta consideración o salir al rescate de las iglesias? Julio, son más de 6.000 organizaciones jurídicamente organizadas en Colombia, de todas las denominaciones religiosas, católicas, evangélicas, de diferentes credos religiosos,
que tienen psicólogos, administradores, que tienen trabajadores sociales con diferentes programas sociales de más de 50 años, muchas de ellas, otras con 70 años de antigüedad, que vienen trabajando por la comunidad y que no pueden suspender los trabajos sociales precisamente en este momento de crisis. Y requiere que esas nóminas de esos trabajadores sigan siendo cubiertas. Algunas entidades, como todas las organizaciones, sea del sector privado, el sector empresarial, abogados, ingenieros, pues hay obviamente entidades que tienen la posibilidad de sostenerse. Pero hay otras, la gran mayoría no lo tienen, y como en todos los sectores también hay esas crisis que tienen que ser colombianos que tienen esa necesidad. Pero estas iglesias entendemos que les va muy bien económicamente, o sea, lo que no, señor, no es la necesidad. Sus recaudos por diezmos son muy grandes y hacen exhibiciones más de éxito permanentemente. Es más un prejuicio que se ha ido generando en ocasiones en la comunidad y en la sociedad. Oigan esto que este hombre dice. Él le responde al periodista Félix de Bedut, y le dice, no, Félix, eso es más un prejuicio. Hombre, John Milton, ¿estás convencido que eso es un prejuicio? John Milton, vos sabés que en tu congregación, quien recoge diezmos y el dinero que entra en cada servicio que usted hace en su congregación, son carros de valores que van por ese dinero, John Milton. Y se lo digo como pastor que soy, yo no voy a llamar un carro de valores a que me recoja 1 millón de pesos de mi congregación. Yo no lo voy a llamar. Usted sabe, John Milton, que en su congregación no solamente se pide diezmos, se piden ofrendas, se piden pactos y se piden siembras, se piden donaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa actitud de no, a mi congregación no es que entre mucha plata, eso no te queda bien, John Milton, y ese papelón que hiciste en la W. Estos periodistas tontos no son, ellos saben. Y vos sabés, John Milton, que a tu congregación no entra 1 millón de pesos, tampoco entran 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 10 millones de pesos, entran muchísimo más. En cada culto que se hacen son varios millones de pesos que entran por motivo de todo lo que les acabé de decir. Son varios millones de pesos. Entonces, decir ahora que no, que eso es simplemente un prejuicio, cuando el pago de ofrenda pastoral que usted puede estar recibiendo está por encima de los 45 millones de pesos mensuales, usted va a decir, señor John Milton Rodríguez, que no, que es que a la congregación suya entran solo unas moneditas de 100 pesos, que Félix de Bedut no sabe lo que está hablando, que esos son prejuicios. No, hermano, no son prejuicios. Usted sabe que lo que ese hombre le está diciendo es así. Y lo que ese hombre le está diciendo, se lo está diciendo, Señor, con todo el fundamento que su estilo de vida da, que su estilo de vida dice, y con el imperio que usted está o intenta levantar a causa de la fe, y más que a causa de la fe, a causa de la ignorancia de todas las personas que a usted lo siguen. Quizás alguien se preguntará, ve, ¿y este por qué dice eso? Ya voy para allá. No recuerdo en este momentico cuál es el nombre que Misión Paz a las Naciones le dio a esa gran estructura que construyeron por la vía vieja Cali-Yumbo. No recuerdo si es CADES, no sé, no recuerdo el nombre, es lo que menos interesa en este momento. Sería bueno que el señor John Milton Rodríguez dijera a la voz pública
cuántos miles de millones de pesos invirtió en esa construcción, porque fueron miles de millones de pesos que construyeron. ¿A causa de qué? A causa de siembras, a causa de pactos y a causa de ofrendas que la gente daba. Millón por metro cuadrado, pactos, vengan y pacten con Dios, aporten para hacer la obra que supuestamente les dijiste a ellos que Dios te había dicho a vos que hicieras, John Milton. Y ya te voy a bajar de esa nube. Bueno, mi intención no es bajarte de ninguna nube, pero te voy a hablar claro. Tu teología es tan perversa, que tú te atreves en estos tiempos que estamos viviendo a decir que Dios te dijo a ti que hicieras eso que hiciste. Una universidad, ya habrá colegio, bueno, no sé, no me interesa lo que hiciste, pero sí sé lo que hiciste. Tu teología es tan perversa que le dices a tus seguidores, todos ignorantes, y no lo estoy diciendo por faltar al respeto, la ignorancia es la condición en la cual se puede encontrar una persona. Y la ignorancia no es una grosería ni es una falta de respeto. Alguien ignorante es simplemente alguien que carece de conocimiento sobre un asunto, sobre algo. Entonces no le estoy faltando el respeto a nadie, simplemente estoy diciendo lo que son ignorantes, porque están desconociendo lo que la Escritura dice. Tú me vas a decir a mí, John Milton, te voy a demostrar solamente con una pequeña cosa lo perversa que es tu teología. Tú has dicho y le dijiste a toda tu congregación que eso que construiste, lo construiste porque Dios te lo mostró, porque fue una visión, que porque Dios te dijo que lo hicieras. Ahora, ok. Tú me vas a decir a mí que en los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos postreros, que estamos viviendo los últimos tiempos, de ahí la situación que este país está viviendo y que el mundo está viviendo, tú me vas a decir a mí, John Milton, que Dios te va a decir a ti que hagas una inversión de miles de millones de pesos en una construcción, que levantes una construcción cuando Él está a punto de venir por su pueblo y por su iglesia. O sea, eso es algo completamente absurdo. Quizás tú no predicas de los últimos tiempos, porque quizás esa no es tu teología, quizás esa teología no te conviene. No te conviene quizás predicar la verdad porque tus intenciones son otras. ¿Ustedes realmente creen que si nosotros entendemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales, que estamos, si no entrando a los 7 años de la tribulación apocalíptica, estamos a punto de entrar? ¿Ustedes creen que Dios a estas alturas le va a llamar a un ministro suyo a que levante una estructura física, material de miles y miles de millones de pesos? En estos tiempos, hombre, no lo hizo ni en la iglesia primitiva, señoras y señores. Solamente con eso te confronto y te digo que tu teología es perversa, John Milton. Porque si tú eres un hombre de Dios, lo que tú tienes que estarle predicando a tu congregación hoy es que ellos se tienen que arrepentir. Porque Cristo está a las puertas. Porque el cumplimiento de la palabra de Dios, porque el cumplimiento de todas las profecías escritas en el libro del Apocalipsis están a punto de cumplirse y muchas de ellas se están cumpliendo hoy. Pero esa no es tu teología. Ese simple punto demuestra lo errado que estás en la teología que enseñas y que compartes. Eso no tiene ningún sentido, lo que enseñas con respecto a eso. ¿Por qué no tomaste todo ese dinero e hiciste otras cosas mejor? ¿Por qué ahora estás preocupado por pastores y por las iglesias pequeñas? ¿Por qué no tomaste ese dinero y te fuiste para las iglesias en Marroquín, en El Poblado, en Písamos? ¿Por qué no te fuiste con ese dinero a apoyar congregaciones? Apoyar esas iglesias de hombres de Dios que están sirviendo por amor y están sirviendo con mucha necesidad. Porque eso no te conviene, ¿verdad? Porque ustedes se apoyan solo entre ustedes. Porque ustedes solo se apoyan entre ese círculo vicioso y corrupto
tristemente hoy llamado Asmisef. Y lo digo con conocimiento propio, porque sé de lo que estoy hablando. Sigamos. Pero pues yo estoy aquí para hablar lo que es verdad y lo que es jurídicamente cierto. No estoy aquí pues para venir a impresionar o decir lo que no es, porque soy muy consciente y en estos temas hay que mirar las cosas de manera muy sosegada, muy responsable, porque es muy difícil la circunstancia. Hay cantidad de trabajadores de esos sectores que he mencionado que están pasando un momento muy complicado. Más del 90-95% de las entidades religiosas viven al día, literalmente al día. Y con circunstancias así, sus empleados han quedado desatendidos, no hay manera de pagar una seguridad. No sé si notan la cara que el muchacho hace. Qué vergüenza este hombre diciendo que qué pecadito, ellos viven al día. Cuando repito, son varios millones de pesos y pueden ser hasta cientos de millones que este hombre recoge en un servicio. Y de salir a los medios públicos simplemente a decir que ellos viven al día. Cuando le repito, la ofrenda que él recibe está por encima de los 45 millones de pesos. Y el sueldito que el gobierno le da a este personaje son 37 millones y medio de pesos. Y este señor sale a los medios públicos a decir que ellos viven al día. Sin contar que en la feligresía de Misión Paz a las Naciones, ahí se congregan muchísimos empresarios y hombres ricos de esta ciudad de Cali, que sin ningún interés de vivir la palabra de Dios como tiene que ser, sino porque se dejaron mentir, se dejaron engañar, engatusar de hombres como estos que no predican la verdad, sino que están enseñando un evangelio falso que le gusta a esos hombres que tienen dinero, porque les enseñan a amar la avaricia, a querer cada día más y más y más y más. Y por eso están allí. Y se lo digo porque conozco personas de las cuales les estoy hablando y sé cuál es la ideología que tienen, la ideología que en ese lugar les han enseñado y les han implantado. Venir este hombre a decir simplemente ahora que ellos viven al día. La social, no hay manera de pagar nuestras prestaciones sociales, no hay manera de una seguridad social, y los comicios también son colombianos y requieren el acompañamiento y el apoyo del Estado, y no le está haciendo plata regalada, les está diciendo es los elementos de préstamo que le están ofreciendo también se hacen en esos sectores donde también hay colombianos que están pasando necesidad en un momento muy difícil como lo pasan los colombianos. Quiero decir algo aquí, vamos paso a paso. Los verdaderos hombres de Dios, los ministros de Dios, saben y tienen la plena conciencia, la plena seguridad y la plena tranquilidad, saben que cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Que la obra de Dios, repito, la sostiene Dios. Entonces, señor John Milton Rodríguez, yo no sé cuántas personas usted tenga trabajando en su ministerio. No sé cuántos empleados Misión Paz a las Naciones tenga. No sé cuál es el dinero que usted dice que necesita para seguir haciendo el trabajo que dice usted que usted está haciendo. Pero yo sí le digo algo. Si lo que usted está haciendo es de Dios, Dios le va a proveer para lo que usted está haciendo. Si lo que usted está haciendo no es de Dios, entonces usted se va a ver metido en graves problemas, porque simplemente usted no va a ver el fluir de lo que usted dice necesitar para hacer lo que usted dice que Dios le mandó a hacer. No sé si me explico lo que le estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo es que estése tranquilo, señor John Milton. Si lo que usted está haciendo es la voluntad de Dios, si realmente usted está haciendo la obra de Dios, hermano, estése tranquilo que Dios le va a proveer para eso. Dios traerá un chino. Dios tocará el corazón en un empresario en China y ese empresario vendrá y le dirá: John Milton, Dios puso en mi corazón que te traiga este dinero porque lo que vos estás haciendo es de Dios, pero no tenés que ir a rebajarte
en la condición que supuestamente vos decís que vos sos un ministro de Dios, no tenés por qué ir a rebajarte a un gobierno que es corrupto, no tenés por qué ir a rebajarte a un hijo del diablo y pedirle. No me cabe en mi cabeza, no coincido a un hijo de Dios ir a rebajarse a pedirle a un hijo del diablo que por favor le ayude para hacer la obra de Dios. No supero eso todavía. Entonces, te repito, quédate tranquilo, John Milton. Si lo que estás haciendo es de Dios, Dios proveerá. Es simple. Es lo que la palabra de Dios dice. Sigamos viendo. Señor Rodríguez, ¿usted en estas respuestas de alguna manera admite que las iglesias son empresas o es que las iglesias son dueñas de empresas? Mejor dicho, uno pensaría que estas congregaciones no tienen ánimo de lucro, que lo que buscan fundamentalmente es la asistencia espiritual de quienes a ella concurren. Pero me pregunto entonces si usted reconoce que lo que hay entre iglesia y esos otros negocios es un grupo empresarial, un holding. Realmente lo que existe es un trabajo muy sacrificial. Mire, hay unos trabajos que son infortunadamente poco comunicados y que por esa razón infortunadamente en eso se requiere dar una mayor comunicación a sus sectores. Muy excluidos incluso de medios, muy excluidos de participación en plataformas tradicionales de medios de comunicación, donde pudieran ellos expresar todo el trabajo social, sobre todo, por ejemplo, en la inmigración de los hermanos venezolanos o situaciones de crisis de conflicto armado, donde son las primeras organizaciones que llegan a cubrir la crisis humanitaria en esas situaciones, incluso en las que estamos viviendo. Entonces, lo que queremos, lo que necesitamos es que el Estado garantice la posibilidad de que esas nóminas de los trabajadores sociales, de esa manera, este senador pues se excusa en ese tipo de cosas para decirle al Estado, tienen que ayudarnos en esta situación. De esta entrevista saco tres cosas. Lo primero, este senador dice que los pastores y las personas que trabajan en esas iglesias viven al día, algo que yo dudo sinceramente, porque hacen esas supuestas misas todos los días y de ahí sacan los diezmos y sacan mucho dinero, que hemos visto por lo menos en la iglesia Ríos de Vida, creo que se llama, del pastor Arrázola, que tienen grandes instalaciones, tienen vehículos, tienen gran cantidad de bienes que han pues obviamente comprado con los diezmos de los ciudadanos que asisten a estas iglesias, que cada quien es libre de asistir y hacer lo que se le dé la gana y darle la plata al que se le dé la gana, pero otra cosa es que estas iglesias le solicitan al Estado con los impuestos de todos los colombianos, que se supone la Constitución asegura que somos un supuesto Estado laico, no se pueden utilizar los impuestos para ese tipo de situaciones, que en este caso es el religioso, que son las iglesias cristianas. Entonces, él dice que viven al día y eso obviamente es una ofensa para la gente que realmente vive al día, que le toca salir día a día a conseguir el sustento, la comida de su familia y la comida. Exactamente. Este muchacho tiene toda la razón. Este muchacho no lo conozco, pero me cae bien. Lo que él está diciendo es una verdad, es una ofensa. Hombre, John Milton, es una ofensa, es una bajeza lo que estás diciendo. Que hombres como vos, que le has pagado a tu esposa cirugías plásticas, le has gastado millones en eso, que te has hecho cirugías plásticas, has gastado millones en eso, que vivís como vivís, que tenés a tu familia viviendo como la tenés viviendo, que vos sabés, John Milton, de lo que te estoy hablando, que vos salgas a un medio de comunicación a decir que vos vivís al día y que las iglesias como tu congregación viven al día, es una falta de respeto completa para las personas en este país que realmente sí viven al día. Vivir al día, John Milton Rodríguez, es que si vos no salís a trabajar un día no comes, y te aseguro que esa no es la situación en la que vos estás. Comida de él y el sustento de sus hijos. Ellos sí. Segunda cosa, aseguran que el periodista le pregunta, bueno, si ustedes están solicitándole eso al gobierno, quiere decir que son empresas. Claro. Ahí el senador John Milton pues patina y empieza a salirse por la tangente, porque entonces, si quieren que el gobierno les ayude, tienen que considerarse empresas, y al considerarse empresas, al constituirse como empresas, tienen que pagar impuestos, algo que las iglesias cristianas... Exactamente, este muchacho, hombre, no lo conozco, pero me cae bien.
es exactamente eso. O sea, mire, dése en cuenta, todos los que están viendo este video, a dónde muchos ministerios están llevando a sus congregaciones. Es que, mire, es simple. Escuché una vez a un hombre de Dios que respeto mucho, que quizás de pronto no estoy de acuerdo con todo lo que dice o con todo lo que enseña, pero lo respeto porque lo considero un hombre serio en cuanto a la enseñanza de la Biblia. Un día le preguntaron a él, voy a decir su nombre, Armando Alducín. Un día le preguntaron a Armando Alducín qué tan correcto era que la Iglesia de Cristo hoy se convirtiera o sea, qué tan correcto era que la iglesia enfocara más sus recursos en actividades sociales que en la propia predicación del evangelio. Y yo personalmente creo que eso es uno de los errores que muchas denominaciones y muchas congregaciones están cometiendo hoy. Eso a la larga se va a convertir en un problema, por eso que este muchacho dijo allí. Ese tipo de trabajo, tarde o temprano va a hacer que esas congregaciones terminen constituyéndose. El gobierno les va a obligar a que terminen constituyéndose como unas empresas, literalmente. Y eso va a traerle muchos problemas a muchas iglesias. Les pongo un ejemplo. Armando Alducín, una vez le preguntaron, ¿qué cree usted, pastor Armando Alducín, que la iglesia debe hacer? Él habló de 3 puntos. Él dijo, la iglesia es llamada a 3 cosas. Primero dijo, la iglesia es llamada a evangelizar, a desarrollar evangelismo. Número 2, es llamada a discipular. Y número 3, es llamada a hacer misiones. Cuando una congregación se desenfoca totalmente de esto, y cuando hablo de misiones estoy hablando de hacer actividades en pro de la predicación del evangelio y no yéndonos tanto por la parte social, porque la iglesia de Cristo no puede establecerse, tampoco fue establecida como una, eso tiene un nombre, o sea, la iglesia de Cristo no es beneficencia pública, no es que cualquier persona que pase por enfrente de una congregación tiene que arrimar por un mercado y la iglesia esté obligada a dárselo. No. Cuando la iglesia se desenfoca a qué Dios nos llamó, la iglesia se ha metido, y les aseguro se va a meter, muchas congregaciones se van a meter tarde o temprano en problemas con el gobierno, porque eso finalmente lo que va a hacer es que el gobierno va a empezar a exigir tarde o temprano impuestos a las congregaciones y nos van a poner las cosas bien difíciles por este tipo de situaciones que se están presentando hoy. Sigamos viendo. ¿Qué iglesia de ese tipo no paga en nuestro país? No pagan impuestos. Entonces, esas son las cosas que llaman la atención de este tema y por lo cual ha generado polémica. Y ya el tercer punto que le doy a esto, eso ya pues obviamente es independiente de cada persona, pero personalmente considero que si uno va a ser un pastor, que si uno va a trabajar para una iglesia, que si uno va a prestar servicio a la comunidad basados en su religión, en su iglesia, se supone que uno lo hace de manera filántropo, por ser filántropo, por ayudar, sin cobrar, sin ánimo de lucro. Yo lo he hecho, de hecho, para traerlo a colación. Uno ayuda sin esperar nada a cambio. Y si esta gente quiere predicar la palabra de Dios, como se supone, supuestamente lo hacen, tienen que hacerlo sin esperar nada a cambio. Yo conozco pastores que tienen su trabajo normal y se dedican un tiempo a predicar la palabra de Dios en una iglesia. No cobran diezmos y no están en esta situación de decir al país, es que nosotros básicamente somos empresa y por eso nos deben ayudar. Bueno, este muchacho llegó a un punto muy interesante que yo quiero muy respetuosamente y muy humildemente quiero explicarles a todos. A ver, uno de los grandes problemas que tienen las personas hoy con respecto al evangelio es ese que este muchacho está diciendo allí. No culpo lo que él está hablando, porque lo que él está diciendo, pues lo está diciendo en base al desconocimiento que él tiene de la palabra de Dios, por eso no lo culpo.
No quiere decir que Dios le va a juzgar lo que está diciendo, porque lo que él está diciendo también daña. Lo que él está diciendo es algo que puede sonar filosóficamente, puede sonar bonito, puede sonar justo, puede sonar bello. Él está diciendo, hombre, pues si un hombre de Dios se dedica a esto, ellos ¿por qué no trabajan? No tienen su trabajo secular, su trabajo aparte. Y cuando tengan tiempo, pues deberían ir entonces y predicar la palabra de Dios, y así no tienen que pedir diezmos, como él mismo lo está diciendo. Entonces así no deberían pedir diezmos, entonces pues todo el mundo iría a las congregaciones, recibirían la palabra de Dios, y él trabaja en su trabajo, y así todo sería bonito y todo sería chévere. Sé que suena bien para muchas personas, pero no es lo bíblico, no es la manera como el Señor lo estableció. Y aquí les voy a poner un ejemplo que siempre lo pongo como ejemplo cuando toco este tema y cuando confronto a las personas con este tema. Yo soy pastor evangélico. Mi situación hoy es la siguiente: yo no me estoy enriqueciendo del evangelio, pero vivo del evangelio. Alguien dirá, pero este sí es muy descarado. O sea que este es otro vividor de la fe. Un momento. Cada cosa que nosotros hacemos y que el mundo tiene que hacer con respecto a Dios y a todo lo que concierne con su reino, tiene que ir enfocado en la palabra de Dios. Entonces, permítanme, les explico esto. Quien piense de esa manera, lo piensa y lo dice porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios, y eso se los aseguro. Vamos al punto. ¿Cuántos de ustedes que no son cristianos evangélicos y que están en contra de eso, que un pastor viva de las ofrendas o de los diezmos? Permítanme hacer un paréntesis aquí. No es correcto que en una congregación pidan diezmos. Eso no es correcto, eso es antibíblico. No es bíblico, de una vez lo aclaro. En nuestra congregación no pedimos diezmos, pedimos ofrendas. Enseñamos qué es la ofrenda bíblicamente. Bueno, ese no es el punto, pero simplemente quería aclarar. ¿Cuántos de ustedes que no son cristianos evangélicos alguna vez en sus trabajos se encontraron con compañeros de trabajo que ustedes le dijeron, ve, ¿y vos qué haces? Y el compañero te dijo, no, pues mira, yo soy arzobispo de Buga, o yo soy arzobispo de tal ciudad, o yo soy párroco de la iglesia tal aquí en Cali, yo soy cura. ¿Cuántos de ustedes se toparon en sus trabajos con curas? Ninguno, ¿verdad? ¿Se han preguntado por qué? Les voy a dar la respuesta muy sencilla: es porque los curas viven de lo que se conoce como limosnas. Cuando las limosnas no alcanzan, desde el Vaticano mandan ayudas para sostener a sus ministros. De hecho, el gobierno nuestro se dice ser laico porque se permiten hay libertad en cultos, pero realmente nuestro gobierno no es laico. Este gobierno es católico y lo ha sido desde siempre. No sé si ustedes se preguntan, la Iglesia Católica sacó el dinero para comprar los terrenos que cuando ustedes ven que se abre una nueva urbanización, ustedes ven que están construyendo una capilla. ¿Ustedes creen que eso lo compró la capilla o ese terreno lo dona el gobierno? Eso no lo compra la mal denominada Iglesia Católica. Ahora escúchenme en esto que les voy a decir. Nadie se ha encontrado entonces con este tipo de compañeros de trabajo, ¿cierto? Usted nunca ha visto un cura aquí con la cosita que ellos se ponen, ustedes nunca han visto un cura atender un granero, ¿cierto? Ustedes nunca han visto un cura atender una heladería, o ustedes han visto alguna vez un cura atender una heladería, o atender un granero, o atender una sala de internet. ¿Ustedes han visto algún día un cura vender fritanga? ¿Ustedes han visto algún día un cura trabajando en Cine Colombia? No lo han visto, porque ellos viven de eso. Porque esto es un trabajo. Aunque mucha gente no lo vea como un trabajo, esto es un trabajo. Y aunque aún muchos pastores y muchos ministros no quieran ver este trabajo como un trabajo, porque sé que hay ministros que tienen su mentalidad de decir, yo puedo trabajar y a la vez hacer la obra de Dios. Bueno, eso dicen ellos, ¿verdad? Y no estoy en contra de eso. Si
si un ministro tiene esa capacidad de hacer las dos cosas bien y que realmente esté haciendo lo que Dios le mandó a hacer, pues cada quien tendrá que rendirle cuentas a Dios por eso, pero yo me quiero enfocar y quiero basarme a lo que dice la Escritura, y entonces vamos a lo que dice la Escritura con respecto a este tema. Entonces, cuando yo voy a la Escritura, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, que estábamos leyendo ahorita, en el verso 10, Jesús le dice a ellos: no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre, ni en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio, Jesús los mandó a dedicarse exclusivamente a eso. De hecho, permítanme recordarles el momento en el que Pedro se convierte. Pedro era un pescador y Jesús le dice a él, Jesús le dice, parafraseando, le dice Jesús a Pedro, escúchenme en esto. Jesús le dice a Pedro allí, parafraseando, le dice: Pedro, deja de hacer lo que estás haciendo, porque a partir de hoy, le dice, ya no serás pescador de peces, porque yo voy a hacer de ti pescador de hombres. Según la historia de la iglesia primitiva, ninguno de los que el Señor llamó, Jesús no andaba con sus discípulos. Pedro no le decía: Señor, llegó la hora de ir a trabajar, me tengo que ir a trabajar, vuelvo en la tarde. No, ellos dejaron de hacer lo que estaban haciendo para dedicarse a hacer lo que el Señor les mandó a hacer. Y Él les dijo: ustedes no lleven absolutamente nada, lleven lo necesario, que todo obrero es digno de su salario. De modo que si alguien dedica su vida al ministerio de la predicación del Evangelio, bíblicamente tiene derecho a vivir del Evangelio, pero aquí hay una coyuntura muy importante y muy interesante. Una cosa es vivir del Evangelio, otra cosa muy diferente es enriquecerse del Evangelio. Quiero llevarlos a otro texto de la Escritura. Está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 7. Dice Lucas capítulo 10, versículo 7: y posad en aquella casa. El texto está hablando acerca de lo mismo, de los 70 que él mandó de dos en dos. Dice: en cualquier casa, en el verso 5, donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Aquellos entraban a las casas a predicar el Evangelio, a hacer la obra del Señor, la obra de Dios. Verso 6 dice: y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. 7, escuchen esto: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. ¿Por qué Jesús les dijo eso? Hombre, porque hoy en día muchas personas se sienten mal recibiendo una remuneración a causa del trabajo que se está haciendo. Entonces Jesús lo que les está diciendo en otras palabras es: ustedes no tienen por qué sentirse mal, reciban lo que les den, cómanselo, coman, beban sin vergüenza, no lo hagan con vergüenza, porque ustedes tienen derecho a suplirse de lo que las personas a las cuales ustedes les están predicando la palabra de Dios les deben de dar. Eso es de lo cual Jesús está hablando en ese texto. Pero quiero llevarlos a otro texto, quizás aún más claro todavía. Voy a ir siendo más claro con los textos que les voy a compartir. En Gálatas capítulo 6, los estoy llevando a la Escritura, por eso les digo, esto es importante, porque la gente cuando habla de este asunto, la gente lo habla por ignorancia, porque no conocen las Escrituras. Porque claro, todo el mundo tiene su Biblia, pero abierta solo en el Salmo 91, Salmo 23, y nadie lee la Biblia, nadie escudriña lo que la Escritura dice. ¿Qué fue lo que Jesús enseñó con respecto a si el pastor o el encargado de la congregación era correcto, si es justo que él viva del Evangelio, sí o no? La gente no tiene conocimiento de eso, y eso es lo que les estoy mostrando. Gálatas capítulo 6, verso 6 dice: el que es enseñado en la palabra, le dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Por qué? Porque el que instruía en la palabra de Dios se dedicaba de tiempo completo a la enseñanza de la palabra de Dios.
Por eso les dice Pablo a los que estaban beneficiándose espiritualmente del maestro, el que los instruía, el que les enseñaba. Pablo les dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Eso es algo muy claro que lo está estipulando la palabra de Dios, pero vamos a otro texto. Primera de Timoteo 5:17 dice lo siguiente. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17 dice el texto: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La palabra aquí doble honor está hablando de sustento, está hablando de remuneración económica. Les dice Pablo a los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos, les dice el apóstol Pablo a Timoteo, que la iglesia tenga por dignos a estos hombres que se están dedicando a la predicación y a la enseñanza de la palabra del evangelio de Dios. Ellos tienen derecho a ser tenidos por dignos de doble honor, que su remuneración, es lo que está diciendo Pablo, sea completamente justa. Pero ahora vamos a ir al texto más claro que está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, verso 1 en adelante, dice así. Dice Pablo, esto es un texto mal entendido aún por algunos pastores y ministros. Dice el texto: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, dice Pablo, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso, dice el apóstol Pablo, no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Pablo estaba haciendo un énfasis aquí, porque parece ser que la iglesia en Corinto decía, pero Pablo, ¿por qué trae una mujer? Pablo, ¿por qué? Es como si lo estuvieran criticando acerca de la carga, porque pues era más fácil sostener a uno o dos que sostener a cuatro. Entonces dice el apóstol Pablo, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O sea, todos tenían derecho. Esto era un hecho de la iglesia del primer siglo. Los apóstoles, la iglesia primitiva, no trabajaban. Ellos fueron hombres llamados a vivir del evangelio. Ahora dice el texto: ¿quién fue más, dice Pablo, quién fue jamás soldado a sus propias expensas? La respuesta a esa pregunta que Pablo da es nadie. Claro, nadie es soldado a sus propias expensas. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Permítanme, yo se los explico. Lo que Pablo está diciendo ahí es: ¿qué muchacho va a la tercera brigada aquí en Cali y dice, me vengo a presentar, quiero de manera voluntaria prestar mi servicio militar? Y el muchacho dice, ok, vengo de manera voluntaria a prestar mi servicio militar, señor coronel, sargento o capitán, por favor dígame qué es lo que tengo que comprar, cuántos uniformes tengo que comprar, a cómo es cada uniforme, cuánto me valen las botas, cuánto me vale el fusil. Eso no lo hace nadie, porque ningún soldado que es llamado, dice el apóstol Pablo allí, ¿quién? Vamos al texto. Dice Pablo, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? La respuesta a esa pregunta es nadie. La respuesta a esa pregunta es ninguno. Ningún hombre es soldado a sus propias expensas. O sea, cuando un soldado se presenta a una brigada a prestar su servicio militar, a partir de ese momento es el gobierno, es el Ministerio de Defensa quien se encarga de darle a ese hombre todo lo que ese hombre necesita: alimentación, techo, vestido y en el caso de los soldados, pues su arma y toda la dotación que como soldado necesita y merece, porque se va a dedicar a defender la patria y a prestar un servicio militar. Entonces, no es justo que ese soldado, que la familia de ese soldado asuma, no es justo que ese soldado asuma los gastos de ir a prestar un servicio militar. Ese es el ejemplo que el apóstol Pablo está poniendo en ese texto. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Entonces la respuesta es no, ninguno, nadie. ¿Quién planta, dice Pablo, viña y no come de su fruto? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo allí? Permítanme les explico. Pablo dice, ¿qué hombre se para enfrente de un terreno árido
que nadie lo ha labrado, que nadie lo ha regado. ¿Qué hombre se para enfrente de un terreno inhóspito y toma un asadón y comienza a surcar la tierra, comienza a regar la tierra, luego va y la siembra? Y cuando eso que ese hombre sembró comienza a dar fruto, entonces ve el fruto y dice, yo quisiera tomar un poco de ese fruto, pero no es justo tomar de ese fruto, me voy. Eso no es justo. ¿Quién hace eso? Eso no lo hace nadie. Pablo pone esos ejemplos para enseñar que es justo en todos los tiempos de la era de la iglesia. Es justo porque Dios lo estableció, que los que Dios llamó verdaderamente, los hombres que Dios llamó y los hombres que verdaderamente de corazón puro, honesto, están predicando la palabra de Dios como tiene que ser, esos hombres tienen derecho a vivir del evangelio. Vamos a seguir leyendo. Entonces dice Pablo, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Nadie, eso no lo hace nadie. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Mejor está el ejemplo. Entonces dice Pablo, digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Aún la ley, dice Pablo, habla de esto. Pablo cita la ley y dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, tiene Dios cuidado de los bueyes. Entonces alguien puede decir, sí, pero eso lo está diciendo en el Viejo Testamento, Dios estaba hablando de eso de los bueyes. ¿Por qué pone Pablo este ejemplo? Permítame, se los explico. Pablo pone este ejemplo porque en los tiempos del Viejo Testamento le ponían al buey un yugo sobre su cerviz, y entonces el buey jalaba el arado que surcaba la tierra, o el buey jalaba un aparato donde se recogía el trigo, donde se recogía el maíz. Y entonces le dice, el texto en el Viejo Testamento, Dios le dice al pueblo de Israel, a ese buey que está trabajando no le pongan bozal. ¿Cuál era la intención de esa enseñanza? Jehová lo que les está diciendo al pueblo es, el buey mientras va jalando, mientras va trabajando, ese buey que está trabajando en el terreno tiene todo el derecho de que a medida de que vaya trabajando, en esa misma medida también vaya comiendo. No le pongan bozal, dejen su hocico libre para que si el buey quiera comer, pueda comer sin ningún problema. Ese es el ejemplo de que el apóstol Pablo está hablando en ese texto. Sigamos mirando. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Entonces dice Pablo, pues por nosotros se escribió. Qué interesante. No era ni siquiera por el animal, es una figura. Ese texto en el Viejo Testamento era una figura de cómo tenían que sustentarse los hombres que se dedicaban a esta cuestión de la predicación y de la enseñanza, que esto no es cuestión de 2 ni de 3 horas, esto es cuestión de tiempo. El estudio de la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios, señoras y señores, requiere de tiempo. Porque con fuerza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Es lo más lógico, lo más normal. Verso 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material, hombre, que es lo que Pablo está diciendo allí. Pablo está poniendo un ejemplo bastante hermoso y poderoso a la vez. Pablo está diciendo ahí, hombre, ustedes me están criticando a mí, porque ese era el problema. La iglesia en Corinto pareciera ser que no le da mucha credibilidad al ministerio del apóstol Pablo como apóstol, como enviado. Entonces Pablo les dice, hombre, ¿realmente ustedes creen que es justo que lo que yo estoy haciendo por ustedes es sembrar eternidad? Porque la enseñanza del evangelio a todo oído lo que hace es producir vida eterna, eternidad. Entonces Pablo dice, Pablo pone en esa balanza, es como si Pablo estuviera diciendo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ustedes me critican porque yo tengo derecho a vivir de lo que estoy haciendo del evangelio. Entonces Pablo pone en esa balanza y es como si Pablo dijera, ok, vamos a poner esto en una balanza. Mi trabajo, mi tiempo, lo que yo hago o lo que yo hago, sí, con mi tiempo, nosotros estamos sembrando en ustedes vida eterna. Wow, eso no tiene precio. Que la enseñanza que alguien me pueda brindar a mí, me lleve a mí a un crecimiento espiritual, al conocimiento de Dios, que eso es lo que me va a llevar a la vida eterna, o sea, eso realmente no tiene precio. Entonces, eso es lo que Pablo pone en contexto y les dice,
Hombre, nosotros en ustedes estamos sembrando eternidad, estamos sembrando en lo espiritual, estamos sembrando un tesoro. ¿Qué más es que nosotros cosechemos de ustedes lo material, lo que se acaba, lo perecedero? No sé si me entendieron el ejemplo, espero que sí. Es lo que Pablo está diciendo allí. Entonces dice Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, hombre, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material, una ofrenda, un mercado, algo para nosotros mantenernos, para nosotros sustentarnos, para nosotros pagar los servicios, para nosotros pagar el arrendo, para mantener nuestras familias. ¿Es algo, es gran cosa eso? La respuesta es no. Entonces dice Pablo, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Esto es lo que se ha entendido mal. Pablo dice aquí, pero no hemos usado este derecho. Ojo que Pablo dice que es un derecho. Pablo no está en contra de ese derecho, sino que Pablo dice allí que él no ha hecho uso de ese derecho, aunque lo tiene y lo reconoce como un derecho. Pablo dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Señoras y señores, miren lo que dice el verso 14. Así también ordenó el Señor, o sea, esto no se lo inventó Pablo, ni me lo inventé yo, ni se lo ha inventado ningún pastor. Así también ordenó el Señor. ¿Qué fue lo que el Señor le ordenó al apóstol Pablo? A los que anuncian el evangelio, dijo el Señor, Jesús, Dios, a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Entonces, esto es algo, este versito 14 del capítulo 9 de 1 Corintios es lo que la gente no ha leído lo que este texto dice. Ahora sí, vamos acá porque alguien dirá, pero ¿por qué no lee el 15? Vamos a leerlo. Dice el verso 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Tampoco está diciendo Pablo aquí, no está desconociendo que Pablo no está desconociendo que es un derecho, sigue siendo un derecho, sino que Pablo dice, yo de esto no me he aprovechado. Es como si lo que Pablo está diciendo ahí es esto. Escúchenme bien lo que le estoy diciendo para que no malinterpretáramos esto. Lo que Pablo está diciendo es, yo de esto no me he aprovechado. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Si ustedes me dan, yo les he predicado. Si no me dan, igual yo les sigo predicando. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Lo que Pablo está diciendo ahí es, si ustedes me dan, yo les predico. Si no me dan, igual también les predico, porque yo soy llamado a esto. Y eso es lo que todo ministro de Dios hace. Yo no consigo a un pastor primero pidiendo ofrendas en su congregación e ir a revisar si las ofrendas son suficientes o no, y si son suficientes predica, y si no son suficientes pues no predica. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Eso es lo que está diciendo. Pablo no está desconociendo que el vivir del evangelio es un derecho, porque él mismo establece y dice, esto es un mandato del Señor, que a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio, no que se enriquezcan del evangelio, que son dos cosas completamente distintas. Lo que Pablo está hablando es que el que predica el evangelio tiene derecho a tener un techo y de pagarlo con lo que la gente aporta. Eso es un derecho, es bíblico, es sustentable, es escritural y fue mandado por Dios, fue ordenado por Dios. Entonces lo que Pablo dice es, el que predique el evangelio tiene derecho a un techo, tiene derecho a vestido, tiene derecho a alimentación, tiene derecho a un transporte y tiene derecho a muchas otras cosas más. No lujos, no lujos. Esas son cosas completamente distintas. Ahora, sigamos leyendo. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Verso 16. Pues si anuncio el evangelio, dice Pablo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí. Si ustedes me dan, si ustedes aportan, Dios les bendiga, Dios les va a multiplicar. Pero si no lo hacen, igual yo les voy a seguir predicando. Eso es lo que yo hago. En mi congregación hay muchas personas que no aportan. Tienen cómo aportar, pero no lo hacen. Aún así, las puertas no se les cierran. Aún así, ellos llegan, hay una silla, hay una luz, hay un techo, hay un sonido, hay un baño con agua. Y todo eso se paga. Aporten o no aporten, uno como ministro tiene que predicar y tiene que enseñar.
Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo allí. Entonces, termino con esto. La gente hoy tiene que abrir los ojos. Y señor John Milton Rodríguez, se lo pido muy respetuosamente. Usted tiene que arrepentirse de lo que ha hecho, de lo que está haciendo. Yo se lo pido con todo respeto, pero también con toda autoridad. Usted no puede seguir sirviendo de piedra de tropiezo. Arrepiéntase de su actitud. Y le pido a Dios que tenga misericordia de su vida, varón, porque usted le ha hecho mucho daño al evangelio. Usted le ha hecho mucho daño al cristianismo. Y repito, por su culpa, hoy por hoy van a hablar aún más mal de nosotros, los pastores y los ministros de Dios, que estamos haciendo esto no por enriquecernos. No estamos aquí con ánimo de lucro, y como dice un pastor amigo mío, el pastor Wilfred en Bogotá, pero tampoco estamos con ánimo de quiebra. Estamos aquí por un llamado de Dios, porque es nuestra vocación, porque es un llamado santo, porque es un llamado de Dios, no con ánimos de enriquecernos, pero sí bíblicamente, ya se los mostré, ahí están los textos bíblicos, esto no es algo que nos estamos inventando. El trabajo pastoral es un trabajo de tiempo. La predicación y la enseñanza del evangelio es un trabajo que conlleva tiempo. El estudio de la palabra es un trabajo que conlleva tiempo, señoras y señores. Sé que muchas personas no van a entender esto y quizás van a morir sin entenderlo. Ustedes pueden pensar lo que ustedes quieran. Simplemente nosotros como ministros de Dios que decimos que somos, nos sujetamos a lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios dice que Él enseñó y Cristo mismo dijo que los que anuncian el evangelio vivieran del evangelio, pues yo no puedo creerme más bueno que Dios, no puedo creerme más justo que Dios, porque Dios es un Dios justo. De hecho, la justicia es la esencia de Él. Él es la justicia. Y eso es apenas justo. Me da mucha tristeza, repito, y me da mucho dolor que no estemos haciendo apología de estas situaciones que están pasando. Entonces, termino con esto. Hago un llamado a John Milton y a todos los ministros y pastores de esta ciudad de Cali que, repito, con su manera de vivir, solo con ese carro que andan, solo con el carro que compraron y con el carro que andan, sirven de piedra de tropiezo para muchas personas. No es ético, no es testimonial que un pastor, que un hombre de Dios esté andando en vehículos de alta gama. Eso no, a mí no me metan ese cuento que somos reyes y sacerdotes y que que Dios se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos y que los hijos de Dios tienen que tener lo mejor. No, a mí no me meten ese cuento. A mí ese cuento no me lo meten. No es ético, no es bíblico, no es sano, no es testimonial que un hombre de Dios esté andando en vehículos de alta gama. Y no lo estoy diciendo porque sea pecado hacerlo, lo aclaro. Simplemente Pablo dijo en alguna ocasión, todo me es lícito, mas no todo conviene, todo me es lícito, mas no todo edifica. El pecado no es en yo tener un carro de alta gama. La cuestión se convierte en un problema es cuando yo voy y compro un vehículo de alta gama y cuando yo salgo a la calle y la gente sabe que yo soy pastor, entonces la gente va a empezar a criticar y va a decir, mire, con los diezmos y con las ofrendas, eso daña, pastores, eso daña. Nosotros tenemos que ser muy sabios con nuestro estilo de vida. No porque, repito, no porque no lo podamos hacer, hay muchas cosas que podemos hacer, pero que no las debemos hacer por amor a Cristo, por amor a su evangelio, por amor a su palabra, por amor a las personas que pueden llegar al conocimiento de Él. No seamos de piedra de tropiezo para muchos. Espero que este mensaje en algún momento de la historia de la vida de John Milton Rodríguez pueda llegar a él. John Milton, me despido con todo respeto. Que Dios toque tu corazón en algún momento de la historia de tu vida. Obviamente, ojalá antes de tu muerte, que Dios toque tu corazón, John Milton, y
Y si realmente vos sos un ministro de Dios, tenés que arrepentirte, porque quizás el dinero, el deseo y el hambre del poder y la fama te hicieron en algún momento quizás desviar. No sé, no. Solamente lo sabe Dios y lo sabe tu corazón, Yomilton. Un saludo muy especial a todos los que vieron este video. Espero que les haya servido, que Dios les continúe bendiciendo y hasta una próxima ocasión.